José, tenés información en relación a estas amenazas y estas agresiones que sufrió un estudiante en un establecimiento de nuestra provincia. Contanos detalles. Exactamente, Silvina, y es acá, en la Escuela Técnica número 2, donde se dio un hecho que, según el relato de la víctima, es decir, de un menor y de su papá, fue el día martes. Adentro de una de las aulas de esta escuela, atacaron a un menor de edad. Lo golpearon hasta dejarlo internado en el hospital de niños. ¿Por qué señalo que tenemos solamente esta información? Porque no pudimos hablar con ninguna autoridad. El director Mario Canosa está en reunión desde que vinimos a buscarlo a las 8:30 de la mañana. Vinimos en 3 oportunidades, no nos atendió. Intentamos hablar con el Ministerio de Educación para saber si se habían realizado los protocolos cuando se da un hecho de violencia dentro del aula, sí, y no hemos encontrado tampoco respuesta. La única es que hoy la ministra no iba a hablar con los medios. ¿Qué pasó el martes acá adentro y detrás de estas rejas donde se deberían dar clases y donde los chicos deberían recibir educación? Aparentemente, según el relato del papá de este niño, que ya había denunciado otros hechos de acoso, de hostigamiento, de discriminación, en un marco de una aparente pelea, hubo reacciones de ambos lados, según lo que nos cuentan incluso algunos papás que tuvieron contacto con ese papá y con otros padres también, y terminaron peleándose. Lo cierto es que este niño adentro del aula salió, habría estado inconsciente por algunos minutos, según lo que nos explicaron y nos cuentan. Lo llamó a su papá, le pidió que lo venga a sacar de la escuela, y su papá, al no encontrar respuestas por parte de las autoridades escolares, comenzó a grabar un video que se terminó viralizando, sí, que nosotros lo tenemos ahí en el canal. Sí, lo estamos pasando. Y tras ese video justamente, es que luego se comenzaron a hacer trámites, y este padre, cuando fue a realizar la denuncia de lo que había pasado acá, ¿sabe con qué se dio, Silvina? ¿Con qué? Que las autoridades de la escuela, que no habían llamado a emergencia, sí, después de la golpiza que recibió el menor de edad, lo habían denunciado en la comisaría segunda. Si te parece, escuchemos al papá Sandro, el papá de este menor que fue golpeado acá dentro de la escuela. Dale, dale. Mi hijo ayer, a las 11:30 de la mañana, me llaman por teléfono diciendo que lo saque de la escuela, que lo salve. No entendía por qué. Estaba yo en mi auto con el taller mecánico y me he ido volando para la N2. Cuando llego a ese lugar lo encuentro a mi hijo acostado en la oficina del preceptor. No podía articular palabras, no podía decir nada. Estaba estado así como de convulsiones, estaba atacado a los nervios. Yo primera que lo veía, lo primero que he hecho ha sido calmate, porque no sé con qué padre hubiera reaccionado como yo. Y ahí aparecen los preceptores y le digo, por favor, llamen una ambulancia. Y empiezan a moverlo así para todos lados y no hacen nada. ¿Qué tenían que llamar a una ambulancia? ¿Cómo estaba su hijo? Mi hijo estaba como con convulsiones, como con estado así nervioso. La verdad que jamás lo he visto así. ¿Lo habían golpeado? Exactamente. Después de conversar con él, me logra decir que un compañero le ha proporcionado 5 golpes en la cabeza, 2 en la mandíbula, que mi hijo pierde el conocimiento y el sujeto le sigue pegando en el piso. ¿Esto dónde ocurrió? ¿Adentro o fuera de la escuela? En el aula, a la par de la preceptoría. Y ¿Nadie vio nada? sí, se han visto. Había 2 compañeritos ahí que han visto, 4. 2 que han visto y 2 que lo pueden, más o menos dan aviso al preceptor y lo llevan para ahí, para la preceptoría. ¿Una emergencia o intervinieron? No he llamado a nadie, todo esto ahora pasó 1 hora y media. A tal punto que viene mi señora y me dice, ¿qué ha pasado? Mira, le digo, lo han golpeado a mi hijo. Y entonces me dice, voy a hablar abajo, ¿qué pasa? Y cuando mi hijo me dice, papá, no puedo más, me duele todo, llévame. Bueno, le digo, ya voy, hijo. Cuando voy y la veo a mi señora, que estaba otra vez conversando con la regente, la de cabello blanco, y veía que no había ninguna llamada para ningún indicio de que nos estaban ayudando, empiezo a filmar. Y ahí agarro y le digo, bueno, la firmo a la regente, este hombre al secretario, aparece el director, que es el señor Sebastián Canosa, que aparece después la secretaria, que me dice que a mí no me correspondía
ART, seguro médico, nada. Después llaman a la policía. Y ¿Estaba en horario escolar? Sí, en horario escolar. Yo rodeado de 4 policías. Y ¿cómo se llama? Y ahí el tipo le dice, proceda, como que me detengan a mí. Y le digo yo, bueno, que me detengan, le digo yo. Y yo cuando me vea el fiscal le voy a decir, mire, yo estoy acá por defenderlo a mi hijo, que casi lo matan hoy día. Y bueno, así es que yo lo cargo a mi hijo, lo llevo. Antes de eso es cuando viene la secretaria y me dice, a usted no le corresponde ninguna obra social, vaya a quejarse en el Ciprosa o algo así. Ante los nervios y la ignorancia, yo lo agarro a mi hijo, lo llevo al hospital. Viene una ambulancia que la pide la policía. A la ambulancia la pide la policía. Y ahí lo llevo a mi hijo al médico. Y bueno, velando por su integridad. Al otro día me dan el alta, lo voy a ver a mi hijo, voy a hacer la denuncia y ya me entero que yo estaba denunciado. ¿Quién te denunció? No me han podido decir, pero me han dicho son autoridades de la institución. ¿Por qué te denuncian? Por amenaza. Por amenaza supuestamente en ese momento de la filmación. Una impotencia total, un miedo, que ante todo eso ya tengo que recurrir al abogado para que me cura legalmente, porque hoy tengo una reunión supuestamente en la Benjamín Matienzo al 600, el equipo de orientación escolar, que me ha dicho el abogado, me ha dicho no vayas vos, andá tú con tu esposa porque te pueden detener. Si supuestamente están ahí tu víctima, te van a detener, así que no tengo ganas de terminar preso el día de hoy. A ver, José, todo, desde la génesis misma de esta situación es cuanto menos sugestivo. Es verdad que solo tenemos la palabra del papá del menor agredido, pero esto porque desde el Ministerio de Educación y desde la dirección del establecimiento educativo no quisieron brindar declaraciones. Pero digo, llama la atención, por ejemplo, que ni bien sucede la agresión, no se hayan activado los protocolos necesarios para proceder. Por ejemplo, el llamado de una ambulancia, de una emergencia, para que trasladen a esta criatura hasta un hospital, hasta un nosocomio, ¿no? Exactamente, Silvina, y acá viene una de las preguntas que no le pudimos hacer hoy a ninguna autoridad. ¿Acaso los estudiantes de la escuela ENEC número 2 no tienen seguro? Pregunta que nos ha quedado sin responder todavía. Sí. Por eso es que el papá lo traslada directamente al hospital de niños. Bueno, nosotros hablamos con la directora y le preguntamos para saber, primero decirle que el niño fue dado de alta, está con sus padres con un cuadro de nerviosismo muy grande, según lo que hemos podido conocer, pero le preguntamos a la doctora Inés Gramajo, la directora del hospital, sobre el estado de salud del niño y cómo llegó. Escuchen lo que nos respondía. Dale. Sí, llegó un niño de 13 años con traumatismo encefalocraneano leve, sin pérdida de conocimiento, pero entonces se realizan todas las maniobras, se atiende los médicos de guardia y después atendido también se ha realizado todos los estudios, tomografía, análisis, todo lo que haga falta, y después también se ha pedido la interconsulta con neurocirugía por el golpe, y entonces quedaba todo bien, la doctora vio la tomografía y entonces el día siguiente, 20, se le dio de alta porque se mantiene 24 horas de control de evolución. Por supuesto que las altas se les da con pautas de alarma y vamos a seguir nosotros en contacto con el niño para ver que siga todo bien. O sea, estaba perfecto, que en buen estado de salud, clínicamente estable, y toleraba la comida, entonces bueno, ya está, no teníamos que quedar internado. ¿Serán solo golpes lo que tenía? Sí, solo golpe y bueno, pero se evoluciona muy bien, estaba bien, pero bueno, nosotros lo mismo tenemos 24 horas de control exhaustivo con estudio y con interconsulta con los profesionales correspondientes. La doctora Marta Colorado, que es nuestra médica del servicio de neurocirugía, lo evaluó y ahí ordenó el alta. Pero ella ha venido Bueno, para decirlo vulgarmente en el lenguaje de la calle, la sacó barata, porque podría haber sido muchísimo más grave las consecuencias en virtud de esta agresión que se está denunciando, José. Exactamente, Silvina, y entre las preguntas que nos han quedado sin responder es ¿por qué no se activaron los protocolos? ¿Qué va a pasar con estas autoridades que hoy están a cargo de cientos de chicos que asisten a esta escuela? ¿Por qué no llamaron la emergencia, por ejemplo? La otra pregunta que la hacíamos recién, ¿tienen o no tienen seguro? Acá los chicos no solo vienen a clases
sino que además tienen talleres, es decir, que trabajan con herramientas. Si no tienen seguro, ¿cómo estarían trabajando con esas herramientas? Es otra pregunta que surge. Bueno, estas preguntas esperamos hacerlas en las próximas horas a alguna autoridad del Ministerio de Educación o bien de esta escuela que a este papá, lejos de darle una colaboración y contenerlo, le dieron efectivamente la espalda el día martes cuando vinieron a ver qué le pasaba a su hijo que había sido golpeado, Silvina. Bueno. Y para cerrar, creo que un síntoma posiblemente de qué está pasando acá adentro puede ser, mira, ese cartelito que te va a poner ahí nuestro compañero Sergio. A ver. Un síntoma de qué está pasando acá adentro y por qué quizás las autoridades no nos hablan. A ver, ¿qué dice? Prohibido estacionar. Ah, bien, claro, sí. Bueno, comencemos entonces con la instrucción y la educación. Sí, no, sacalo porque no. Los chicos se pueden llegar a confundir, los chicos que nos estén viendo no se escribe de esa manera, prohibido, ¿eh? Con H.